Buenas tardes, camaradas. Quería hacer un video sobre una publicación que realicé en el día de la fecha sobre la afirmación, la sentencia de muerte que el filósofo Enrique Dussel realizó sobre el marxismo-leninismo. Vamos a leerla, voy a leerla para que quede clara la publicación. Es una publicación que realicé hace 6 horas. El marxismo-leninismo está muerto, para Enrique Dussel. ¿Es así? Vamos a ver. El filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel da por muerto al marxismo-leninismo en su última conferencia, invitado por la Universidad de las Madres en Buenos Aires. ¿Está muerto el marxismo-leninismo, como afirma Dussel? ¿O tal afirmación solo tiene validez en la alocada cabeza del extraviado filósofo? Vamos a analizar esta cuestión. Para ello voy a tomar como base la edición del día de la fecha del diario La Nación. En la edición de hoy, dos analistas internacionales tratan sobre dos temas de actualidad política internacional. El primer analista norteamericano intenta llegar a la esencia de la disputa entre Estados Unidos y China en una nota titulada La lucha fría. ¿Qué método utiliza el analista norteamericano? Utiliza la dialéctica materialista, es decir, el marxismo-leninismo, ya que de eso trata el marxismo-leninismo, de la aplicación de la dialéctica materialista a las cuestiones políticas por parte del proletariado, ¿no? Acá me olvidé de aclarar esa cuestión. El marxismo-leninismo es aplicar la dialéctica materialista como una herramienta de emancipación de los hombres, de los oprimidos, de los explotados. Es una herramienta del proletariado. Lo que sucede es que así como lo puede utilizar el proletariado, también lo puede utilizar la burguesía, ¿no? En este caso, un escritor, un analista internacional de la burguesía. Sigamos. Justamente de eso trata la publicación, de demostrar que, contrariamente a lo que dice Dussel, a la dialéctica materialista, es decir, la ciencia del marxismo, la aplican los burgueses, los analistas políticos de la burguesía. Por supuesto que contra sus fines, ¿no? Porque el fin que ellos buscan es el contrario al que este método científico tiene. En lugar de emanciparnos, nos va a seguir esclavizando, ¿no? Pero bueno. El analista norteamericano desarrolla su análisis de la confrontación sino-estadounidense a través de tres contradicciones materialistas. Estados Unidos y sus aliados. Voy a explicar brevemente lo que hizo. Tiene que ver con que Obama estaba desarrollando el Tratado de Libre Comercio Transpacífico. La idea de Obama era crear un enorme acuerdo comercial que sea liderado por Estados Unidos, que en total agrupa un 40% de la economía mundial, para relegar a China a un segundo plano, ¿sí? En lugar de continuar esos esfuerzos, Trump, con su política anticomercial, digamos, más proteccionista, lo abandona, ¿sí? Abandona el proyecto. Entonces decía, Estados Unidos, lo que decía esta analista internacional, que Estados Unidos, en lugar, con Trump, ¿no? En lugar de enfrentar a China con sus aliados, ¿sí? Decide enfrentarlos solo. O sea, Estados Unidos contra China, solo. Ahí tenemos una contradicción, solo o con los aliados. Luego, aplica la contradicción conciliación y enfrentamiento. Lo que dice el analista es que Trump tiene un grupo de asesores que recomienda la conciliación, el acuerdo con los chinos, mientras que otro grupo opina exactamente lo contrario, hay que enfrentarse. Eso, lo que el analista dice es que causa problemas a la estrategia de Estados Unidos, es decir, es una estrategia incoherente, ¿eh?
y luego utiliza la contradicción políticas unilaterales y políticas multilaterales. Lo que dice el analista es que está cambiando la percepción en el mundo con respecto a Estados Unidos. En lugar de tomarlo como históricamente la opinión pública mundial, como un paladín de la democracia, como un país preocupado por el bienestar mundial, ahora y a China lo contrario, ¿no? Un país comunista, un país dictatorial, digamos. Ahora está revirtiéndose gradualmente ese proceso, ya que interpretan que Estados Unidos es un país que aplica sus políticas sin importarle las consecuencias que le ocasiona al resto de los países. Es decir, Estados Unidos está siendo un país unilateral. En cambio, la opinión pública mundial, digamos, las encuestas que hacen, están demostrando que a China está mejorando su imagen internacional, porque están viendo que China es todo lo contrario. Es decir, China apuesta a la cooperación internacional, no utiliza herramientas de la violencia, es decir, no manda sus ejércitos en países como Estados Unidos lo viene haciendo durante más de 20 años, desde 1995, con la primera invasión a Yugoslavia, hasta el 2015, cuando Trump asume el poder. Son más de 20 años de agresión internacional. Bueno, es lógico que caiga la opinión mundial con respecto a lo demócratas que son los norteamericanos, ¿no? Bueno, pero lo que yo quería rescatar, más allá de la nota, el contenido de la nota del analista político internacional de Estados Unidos, era que para entender las relaciones sino-estadounidenses, el analista habría aplicado la dialéctica materialista. Estaba tratando de explicarla a través de contradicciones, de 3 contradicciones que él consideraba importantes, ¿no? Sigamos. El otro analista es un argentino que hace un poco de historia sobre los orígenes del G20. ¿Qué método utiliza el analista argentino? Exactamente el mismo método que el analista norteamericano, la dialéctica materialista. Utiliza la contradicción causa y efecto. Bueno, lo que hace el analista político internacional argentino es decir, bueno, cómo surge, ¿no?, los inicios del G20, y comenta en su nota que era una reunión de ministros de economía de los principales países imperialistas y otros no tanto, que eran invitados a participar para analizar los efectos de las diversas crisis financieras, ¿no? Empezando por la de Indonesia, luego la mexicana, ¿no? El efecto tequila, el efecto tango, bueno. Y esa fue, digamos, la causa, fue para tratar de prevenir futuras crisis. En cambio, cuando ya pasan a nivel de presidentes, lo que se conoce ahora el G20, fue a partir del 2008 con la enorme crisis del 2008, en la cual el centro era de Estados Unidos. Es decir, pasa de una reunión de ministros de Economía que trataba de prevenir futuras crisis a analizar ya al más alto nivel de presidentes, cómo actuar sobre crisis que ya estaban vigentes. Es decir, pasa de analizar las causas de la crisis a los efectos de la crisis que ya estaban haciendo mella, y no en cualquier economía, sino en la principal economía imperialista del mundo. Bueno, sigamos. Digamos, ¿el marxismo-leninismo está muerto, como dice Dussel, o por el contrario goza de más vida que nunca? ¿Será que Dussel lo da por muerto para que la vanguardia del proletariado no lo use en su lucha contra la burguesía imperialista? A sabiendas que la burguesía imperialista sí lo usa y lo va a seguir usando en su lucha contra el proletariado mundial. El marxismo-leninismo es la más poderosa herramienta ideológica, la última palabra de la ciencia, y por lo tanto debemos usarlo así como lo hace la burguesía. Debemos dejar de lado los consejos y sentencias de los malos consejeros como Dussel. Un agregado, también nos tiene que llamar la atención que sectores que provienen del kirchnerismo, que es una fuerza que proviene del peronismo, es decir, nacionalismo burgués en Argentina,
inviten a filósofos antimarxistas, ¿no? También, por ejemplo, que otro filósofo marxista, entre comillas, como Néstor Cohen, le dé un premio en la última reunión de Claxo, acá a raíz de la contracumbre del G20, ¿no? Un filósofo marxista, pero que está relacionado con grupos guevaristas aliados de los troquistas, o sea, para tomar en cuenta, ¿no? Digamos que los reconocimientos públicos que se hacen a figuras como Dussel, que es claramente antimarxista, que propone que dejemos de utilizar el marxismo, leninismo, tienen un contenido fuerte, contenido político que no podemos dejar de lado, digamos. Bueno, vamos a ver los comentarios de esta publicación. Bueno, estos son los mensajes del grupo Debate Marxista Intermedio, que los invito a todos a que se sumen, ¿no? En Telegram. Robert Álvarez dice: extraviado filósofo, me parece mucho, por más que diga cosas que no compartas. Bueno, a mí me parece que un filósofo que trata sobre la liberación de la humanidad y lo que hace es denigrar es decir, dejar de lado la principal herramienta que nos va a permitir la liberación de la humanidad, me parece que es un filósofo que está bastante extraviado. No sé qué otro adjetivo utilizar, ¿no? Velázquez Manfredo dice: ¿es posible que la CIA ya lo compró para andar como cachorro en el imperio? Sorprenderte y dente, quiso decir, y lamentable las declaraciones de Dussel. Le he leído y hace algunos años lo tuvimos en una conferencia en el Museo de Antropología de El Salvador y me consideraba hasta ahora un admirador, pero bueno. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces estos intelectuales con muchas obras que alumbran o trabajan en ciertas cuestiones, son admirados por ese trabajo en particular, pero tampoco podemos olvidar sus afirmaciones antimarxistas. Emilio Figueredo Castillo dice: revisionista, la ciencia nunca muere, ahora él sí está al borde de la muerte. Miguel Pujol: si cambió sus hábitos de consumo y diariamente acude a McDonald's, a la Pizza Hut, a Starbucks, eso le está trabajando en su cabeza, se está convirtiendo en uno más del podrido sistema. Leo de Gario Martínez: Dussel, eres un muerto en vida. Jardinero: bueno, yo discrepo, el marxismo-leninismo no está muerto, simplemente ha evolucionado para estar a la altura de la demanda social del siglo XXI, se ha adaptado a la política actual para no morir en el olvido y porque es tan necesario más que hace 80 años. Bueno, Clarísimo Martín, dice Lucrecia. Bueno, más comentarios. Bueno, no quiero detenerme en todos porque realmente sería muy largo. Espero que ingresen a mi muro y los vean por su cuenta. Venceremos, camaradas. Venceremos siempre y cuando apartemos estos malos consejeros de nuestro camino.